tardes, bienvenidos y bienvenidas a la segunda charla de las 18ª jornadas sobre Azahra. Quiero subrayar esto de 18ª porque esto significa que en noviembre del año 95, justo en este mismo espacio, antes de que fuera remodelado, unos cuantos azagreses pusimos en marcha este invento que afortunadamente ha resistido y con algunos altibajos ha ido funcionando. Hace 3 años, cuando nos juntamos para darle un nuevo esquema a estas jornadas que sirviera para que se prolongaran durante unos años más, pusimos esta sección de azagreses por el mundo, a la que corresponde esta charla de hoy, y yo, ya antes de ponerla, uno de los nombres que tenía en mi mente para ocupar ese espacio era el de Gregorio Luri Medrano, azagrés de pura cepa, como puede verse por sus 2 apellidos y más que vendrían después, y que a mí me resultaba familiar, no tanto porque me acordara de él, porque yo la verdad me marché del pueblo a los 10 años y él entonces era un pipiolo de 5 o 6 y no tenía muchos recuerdos suyos, pero sí tenía conocimiento de algunos de sus libros, pues por deformación profesional, digamos, porque de vez en cuando, hojeando alguna revista de filosofía, veía alguna reseña referente a algún libro de Luri, y entonces decía yo, mira por dónde aquello que decía Pío Baroja, de que un ejemplo de contradicción era lo de pensamiento navarro, como queriendo decir que son términos incompatibles, vamos, que los navarros no pensamos, que es lo que decía don Pío, pues aquí tenía un ejemplo de que parece que se desmentía el aserto, porque Gregorio, aquí donde lo veis, es un hombre polifacético, que además de conservar sus raíces azagresas, ha cultivado muchos saberes, en especial, como os estoy diciendo, la filosofía, la pedagogía y algunas otras aficiones más secretas sobre las que yo no me quiero extender, pero seguramente él nos informará. Gregorio se especializó y creo que hizo el doctorado sobre Platón, ha publicado libros sobre Platón y sobre Sócrates, y ha publicado además algunos libros de bastante éxito referentes a temas educativos, algunos de los cuales, por cierto, cuando acabe la charla podéis mirar allí en la mesita expositora que hemos puesto en la parte de atrás. Aparte de eso, como os he dicho, tiene otras aficiones y tiene la habilidad de saber hablar y captar la atención de quienes los escuchan. Así que yo creo que hoy nos va a dar un buen ejemplo de lo que ya desde antiguo se viene diciendo, el instruir deleitando. José Luis y Mari Carmen y toda la familia, aquí tenéis a vuestro Gregorio, o Goyo, si le llamáis así, y todos los demás presentes vamos a tener la posibilidad de escuchar a un azagrés que se lo merece y que yo creo que de verdad nos va a instruir y nos va a deleitar. Sin más, le paso la palabra. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, hay que salir en defensa del pensamiento navarro. Yo diría que don Pío, haciendo honor a su nombre, dijo que, refiriéndose a se había enterado de que salía un periódico que se llamaba Pensamiento Navarro, dijo, Pensamiento Navarro, esto es imposible. En fin, es decir, todo gran hombre tiene alguna parte idiota, y esta era, en su caso, la de don Pío. Hablaremos de don Pío más adelante. Yo no sé lo de las partes secretas a qué te refieres, no tengo nada que ocultar, o sea, lo que han podido insinuar, quítense ustedes de la cabeza, no tengo nada truculento, ni nada morboso, ni nada pornográfico que mostrar aquí. Sí que es cierto que a mí siempre me ha dado por cosas con nombres raros. Yo recuerdo que mi madre decía, pero hijo mío, ¿por qué no estudias cosas que yo les pueda decir a las vecinas lo que está estudiando mi hijo?
Porque, claro, después si la mujer decía pedagogía, filosofía, si después hubiera sabido, pues que una de mis pasiones es la tracología, o que pertenezco a la Asociación Internacional de Plutarquistas, no sé lo que hubiera dicho la pobre señora. Bueno, vamos, anem per feina, vamos por abajo. Primero, pues, como dice el refrán, es de bien nacidos ser agradecidos, ¿no? Muchas gracias por la invitación. No solamente estoy contento, sino que os tengo que confesar que estoy profundamente emocionado. Muchas gracias, señor alcalde, que está por aquí presente, del pueblo. Muchas gracias. Y muchas gracias también a Javier, que está por aquí. Cuando se planteó la posibilidad de hacer esta charla, apareció una fecha fatal ante la cual era imposible renunciar, que era la del 8 de febrero. El 8 de febrero, que es la fecha que me propusieron, pues es el cumpleaños de mi madre. Y evidentemente pues había un componente emocional añadido ante el cual pues parecía que no se podía decir de ninguna manera que no. Tengo que decir una cosa, recordándola y además en su honor, que eso sería el 90 o el 91, el entonces alcalde de Barcelona me propuso, un amigo y a mí, hacer una historia en cómic de Barcelona de cara a las Olimpiadas. 120 páginas, un trabajo magnífico, precioso. Y bueno, pues yo aquello lo hice con toda la ilusión, creo que el resultado fue digno y evidentemente cuando se acabó pues vine lo antes que pude a enseñarle aquel libro que era el primer libro, digamos, relevante, editó Grijalvo, además en 4 lenguas, era una cosa de la que yo me sentía muy contento. Entonces cuando se lo entregué, ella lo miró y dijo, ah, muy bien, pero lo dijo con un tono que yo dije, aquí falla algo. Aquí este bien es un bien, pues formulario, pero a ver, pero dime, ¿qué es lo que ves? No, que está bien, sí, muy bien, está. Ya no me engañes, dime, ¿qué es lo que pasa aquí? Pues mira, te lo voy a decir. En el libro aparece de nombre, no aparece Gregorio, sino Gregori en catalán. Yo la verdad es que estaba tan contento con aquel libro que me hubiesen puesto Eufrasio. Me daba igual, lo importante para mí era el libro. Pero la mujer me dijo, oye, ¿y por qué te has cambiado el nombre que te pusimos tu padre y yo en el momento del bautismo? Y además, ¿qué va a decir tu padrino? Claro, que yo es un torpedo en toda la línea de flotación, ¿no? Mi padrino mi tío Gregorio. Y además dice, ¿y dónde aparece que eres de Azagra? Pues la verdad es que no aparecía en ningún sitio, no se me había ocurrido decirles a nadie que tal era de Azagra. Pues hijo, tú tienes que llevar siempre con orgullo el nombre de tu pueblo. Y por supuesto el nombre del bautismo. Y eso pues he intentado seguirlo siempre, porque me parece que tenía razón en las dos cosas. Es decir, que el nombre que me pusieron mis padres en el momento del bautismo, Gregorio, y eso lo debo mantener. Y evidentemente, pues allá donde puedo, pues digo siempre, soy de Azagra e intentaré dar alguna muestra aquí al respecto. Bien, cuando llegaba... Después de decir que sí con todo el entusiasmo, aparecía el problema. ¿Y de qué hablo? Mi hermana aquí presente, lo primero, no hables de ti. Y eso de yo, no, qué humilde, no vayas a figurar, no. Bueno, claro, pues tiene razón, porque no puedes ir aquí vendiendo, vengo a venderme. Otros me decían, no hables de los tracios, no se te ocurra, otros tal. Tengo que decir que comentando pues, con Víctor Manuel Arguello, no todavía esto, de mira, voy a Azagra, tal. ¿Tienes algún consejo para darme? Me dio uno que se lo agradecí. Dice, mira, los de Azagra no son más listos que los de ningún otro pueblo, pero tampoco más tontos. Por lo tanto, lo que puedas hablar con naturalidad allá por donde vayas, lo puedes hablar también delante de tu pueblo. Y digo, pues tienes toda la razón. El nombre, lo de un azagres en los Balcanes, pues es un nombre un poco ambiguo porque me permite hablar de Azagra, me permite hablar de los Balcanes.
Y yo pensaba, cuando lo puse, pensaba que estaría aquí presente, no ha podido ser, otro azagrés de los Balcanes del que hablaré después, Carlos Jiménez. Hablaré y verán ustedes el motivo. Tengo que decir también en la presentación que en los últimos años pues estoy viviendo un feliz reencuentro con mi pueblo, del que me siento realmente muy cómodo. Gracias sobre todo pues a esa maravilla de Internet. Comencé el primer anzuelo que a través de Internet pues comió a Zagra fue mi primo Ángel, al que recuerdo también con todo cariño desde aquí. Y además, pues bueno, después comentaré también alguna cosa de él. Y después he recibido pues noticias, pues un día de un Luri que tiene un taller, no, tiene una tienda de cerámicas en Lisboa. Otro Luri que está por no sé dónde, es decir, que Internet te permite, bueno, y además me permite estar en contacto con un personaje del pueblo que es su estupenda bibliotecaria, que creo que le pueden hacer ustedes un homenaje a Juana Mari Díaz porque está haciendo un trabajo yo creo que magnífico. Eso me ha permitido pues, colaborar con todo el cariño del mundo, con mejor o peor fortuna, eso es otra cosa, pero les aseguro que con todo el cariño del mundo, pues en el programa de fiestas, tanto en el 2011, que después hablaré, como en el 2012, donde pude hablar de un personaje para mí, bueno, que como mínimo merece ser reconocido, el Butellés se conocía de Azagra. Desde luego, por mí no quedará el continuar participando, porque tengo muchísimo material de Azagra, sin ningún afán, como os diría, no está ordenado, es un material desperdigado, anecdótico, muchas veces casual. Yo no me dedico a investigar cosas sobre Azagra, lo que sí que hago es que allá donde voy, pues intento ver si hay alguna cosa, si estás en un archivo, en alguna hemeroteca y tal, pues a ver si encuentras, y eso te permite ir pues espigando detalles curiosos, como por ejemplo, pues para comenzar este plano de Azagra, que me parece, a mí que siempre me ha gustado mucho, buronear por los mapas y los planos, pues muestra una imagen en la que, después si quieren podemos comentarlo, pero pueden ver que está aunque el libro en el que aparece es de 1909, sin duda el gráfico, el grabado es anterior. Podría ser perfectamente 10 años anterior, como datos curiosos, el cementerio antiguo o la distribución del pueblo, pero simplemente lo pongo aquí como referencia, una referencia, ¿no? de todos esos materiales por los que voy espigando. Tengo algunas cosas y quisiera comenzar un poco pues, por comentar algunos detalles de los materiales que tengo de Azagra, poner alguna anécdota, ¿no? de elementos que creo que pueden ser interesantes. Por ejemplo, para Mari lo sabe también, siempre me ha interesado mucho el nombre de la fuente de la Bellida. ¿Por qué de la Bellida y no fuente Bellida? Bellida como adjetivo se utilizaba muchísimo en la Edad Media como para indicar algo que era hermoso, que tenía buen tamaño. Por ejemplo, Mío Cid, Roy Díaz, el de la barba Bellida. El Cid tenía una barba que era hermosa y bien poblada. Como adjetivo pues aparece Francisco Delicado en la Lozana Andaluza, habla pues, de una mujer que era Bellida. Pero aquí no se dice la fuente Bellida, sino la fuente de la Bellida. Y eso nos indica o nos remite a algo que me ha interesado desde hace tiempo mucho, que es las relaciones de los judíos en los pueblos de la Ribera, en concreto en Azagra. Sabemos que Bellida, con V, era un nombre propio de las judías. En los siglos XII, XIII, bastante común. Tengo certificado que como tal, pues existió una María Bellida en Calahorra, o existió en Funes también tal, y en Azagra pues, seguro que habría también, muy probablemente podría haber. La existencia de los judíos en Azagra es muy antigua, la primera referencia que tengo yo es de 1052, pero seguro que es muchísimo más antigua. Sabemos que no siempre fueron buenas las relaciones, porque en un momento determinado se quejan de los azagreses de la usura excesiva a los que los cometen los judíos, a los que los someten los judíos, pero en todo caso,
Sí que es cierto que están documentadas persecuciones contra los judíos en Calahorra, en San Adrián, en Funes, y yo al menos no he encontrado ninguna en Azahara. Las relaciones podrían ser más o menos complicadas, eso no quiere decir que no existan, sino que si existieron no fueron tan importantes como para que mereciesen ser recogidas en un documento. Por otra parte, quizás sea el momento de recordar pues, una canción que yo he oído de pequeño en Azahara, que no sé si se conservará en la memoria, pero que nos remite a las relaciones con los judíos de Castilla. Es aquella famosa canción de Castellano Rabudo, me imagino que no digo nada nuevo, ¿no? Castellano Rabudo, ¿dónde está el rabo? Y aquí hay variaciones distintas, que al salir de Castilla me la han cortado, que al entrar en Navarra me la han cortado, o también Castellano Marrano, ¿dónde está? Es una referente a los judíos de Castilla, yo creo que en concreto a los de Calahorra, que cuando fueron expulsados fueron recogidos por los pueblos de la Ribera. Un personaje que me interesa muchísimo, con el que me doy de cabezazos en las paredes porque me gustaría poder informaros aquí de algún dato sustantivo y fuerte, pero solamente os puedo decir la sombra de lo que pudo ser. Es Gonzalo Ruiz de Azahara. Por cierto, como está el señor alcalde por aquí, voy a reivindicar dos nombres, creo que es urgente. A este hombre hay que darle una calle en el pueblo, de la misma manera que pues hay que dársela a Fray Manuel de la Concepción, si no la tiene aún, la tiene. Pues eso habrá que solucionarlo. Pues ya está reivindicada. Vale, y tanto, perfecto. Mira, Gonzalo Ruiz de Azahara es un personaje apasionante. Sabemos que fue hijo del primero, la familia de los Azahara es una de las grandes familias navarras. Antes de ser señores de Albarracín, es una de las grandes familias navarras, consejeros de los reyes, señores de Estella, de Tudela, además de muchísimos otros sitios, de Lerín, de Falte, de muchísimos otros sitios. El primero de los Azahara, el primero de la dinastía, López, se llamaba López y no recuerdo qué más, López Sancho o López algo así. Tuvo 6 hijos, de los 6 hijos el primero Pedro y el cuarto de ellos es el que quiero hacer mención aquí, que es a Gonzalo Ruiz de Azahara. Es un personaje muy curioso porque llegó a ser consejero del rey Sancho el Sabio, fue señor de Tudela, fue señor de Agüitas, de Estella también, tuvo un poder notable. Sabemos sin ninguna duda que tenía una casa como mínimo en Azahara, que era el propietario del molino harinero de Azahara, pero estamos hablando del siglo XII. A mediados del siglo, por las razones que sean, abandona el reino y se pasa al reino de Castilla, como colaborador de Fernando II de Castilla. Todo esto no sería especialmente relevante si no fuese porque en una crónica de 1170 de un trovador provenzal, Pierre d'Auvergne, se hace mención explícitamente de él como de un trovador. Un trovador, eso quiere decir que existía un trovador que no se puede garantizar al 100% que naciera en Azahara, pero en todo caso pertenecía a la familia de los Azahara, tenía casa en Azahara, tenía intereses en Azahara, que existía un trovador que componía, pues eso, trovas, probablemente, o en castellano o en provenzal, tampoco se nos ha conservado en una línea, pero que es anterior, por ejemplo, al Cantar del Miocid, o que es anterior, pues casi un siglo, a Gonzalo de Berceo. Como me parecía esto, pues es una noticia importante, pues evidentemente la consultas con especialistas, con Borja de Riquer en concreto, y dice, no hay duda, se trata del mismo, se trata de Gonzalo Ruiz de Azahara. Pues creo que hay que reivindicarlo. No sé si habrá alguien que no sea de Azahara para contar la parte mala del nombre. Si hay alguien que no es de Azahara, ahora solo me pueden escuchar los de Azahara. Los que no sean de Azahara, que se tapen los oídos, porque va a venir una parte menos nombre. Este trovador francés provenzal, que compone una canción, un
poema bastante interesante. Cantaraida, que es trovador, se titula, hace un repaso de distintos trovadores. Y en concreto de Gonzalo Ruiz de Azagra dice lo siguiente, dice, era un hombre muy ágil, muy rápido, muy caballeroso, pero huyendo. Nunca se le vio nunca se le vio levantar una espada contra el enemigo. Pero bueno, no se trata de reivindicar un guerrero navarro, sino reivindicar el nombre de un trovador, y como tal, pues creo que merece la pena como mínimo tenerlo presente. Lo único que puedo decir es que digamos que este es un archivo que tengo abierto, pero hay que recordar y hay que reivindicarlo. ¿Cuánta gente, cuántos pueblos con muchísimo menos datos elevan monumentos históricos? Este gran nazareso, este gran barceloneso, este gran no sé cuántos. Pues hay que reivindicar. Uno de los primeros trovadores era un señor que, ya digo, ¿por qué no? Que nos demuestre lo contrario si decimos que nació en Azagra. Me interesa también mucho, ahí lo has estudiado, bueno, aquí un apunte. Los Azagra, ya sabéis que están en el origen de la leyenda de los amantes de Teruel, que, bueno, pues tiene... ¿No lo sabías? Pues ahí está, que los amantes de Teruel tienen por protagonistas a un Azagra. Según algunos, en algunas historias, es el Pedro Azagra, el hermano de este Gonzalo que os he dicho, según otras versiones, otro. Pero en todo caso, en la historia de los amantes de Teruel, que es una historia romántica por excelencia, pues ahí interviene un Azagra. Simplemente una mención quería decir, que bueno, pues no son los únicos románticos que hay en Azagra. No sé si alguien ha oído alguna vez hablar de Silvestre Egüés. Silvestre Egüés era un maestro de primeras letras de Azagra, al que no puedo datar, fechar con exactitud, pero hemos de situarlo a finales de 1800 o muy al principio de 1900. Este buen hombre... Bueno, hay dos cosas. Antes de... Hablando de Fray Manuel de la Concepción, decía antes que es también otro señor que merece una calle. Yo os tengo que decir que los escritos que tiene, en principio, no es que sean, no sé si a ti te han apasionado especialmente, exacto, son filosofía escolástica, que hoy pues resulta un poco, digamos que no tiene demasiado interés. Pero lo que sí que tiene interés este hombre es que sus libros, que se conocieron y se difundieron por toda Europa, hasta el punto de que esto sí que os puedo asegurar, era por ejemplo una introducción a la filosofía de este señor, que sí que es de Azagra, era de lectura obligatoria para los estudiantes en Viena, y que no hay biblioteca importante en Europa en el que no haya libros suyos. Esto también os lo puedo asegurar. Todos sus libros, en la primera página, dice explícitamente, está el título de este, por ejemplo, de Sacrosanto, y de Fray Emanuel de la Concepción, Navarro, en latín, Opini de Azagra, de la ciudad de Azagra. En todos sus libros aparece esta referencia, su reivindicación de yo soy azagrense. Os he traído, podía haber traído más, pero algún ejemplo, ¿no? Siempre aparece esa reivindicación. Navarro de la ciudad de Azagra. Lo mismo, y aquí pues más claro ahora. Es, por lo tanto, es bien claro, ¿no? ¿Lo veis? El Opini de Azagra. Digamos, por lo tanto, que un señor que se preocupó tanto de llevar su nombre por toda Europa, pues merece algún recuerdo de agradecimiento. La petición expresa de que le pongan una calle consta en el programa de fiestas de 1900. Que le pongan lo que sea, pero ustedes tienen un deber de agradecimiento con este señor. El que yo escribí sobre esto. Claro, tú lo has estudiado y tal. Y previamente, todo hay que reconocerlo, Jesús León
ya escribió en el año 50 y tantos también una reseña sobre Fray Manuel de la Concepción, porque además en cualquier librería de anticuario de antiguo a la que entres aparece alguno de estos tratados. Y además los precios están muy valorados. Filosofía escolástica y consejero en su época de gente noble y de familias pudientes. Sí hay las anécdotas sobre su vida y son curiosas. Yo simplemente lo que reivindico es esto, ¿no? Si este señor en todos los libros que publicó se reivindicó, ya no me meto en el contenido, pero reivindicó esto, pues creo que lo que decíamos antes, hay una deuda pendiente con él. Aquí me he saltado una cosa. Ustedes me perdonarán. Pues aquí tengo un fallo. Bueno, les comentaba antes de... esto ya lo pasaré, pues no sé cómo lo pasaré, que lo hagan llegar en la página como sea. Les comentaba, hablando de los amantes de Teruel, que en Azagra hubo dos amantes importantes, Silvestre Pues y Agustina Tienda, pero pensaba que había grabado los poemas que él escribe. Él es maestro, tiene un hijo de 4 años, su mujer es de Fitero, cae enferma, va a Fitero y muere en Fitero. El hombre pues está hundido, el día de su entierro llueve a mares en el cementerio de Fitero, se queda al final, intentan sacarlo de allá, no pueden, cuando al final se oye un tiro y muere sobre la tumba dejando unos poemas contenido romántico muy fuerte y que no están en absoluto exentos de calidad literaria, pero ya lo comentaremos o ya los haré llegar, sea como sea. Bien, en definitiva, lo que quería decir es que hay motivos para sentirse orgulloso de ser de Azagra. Es decir, no somos unos chiquilicuatres. Hay motivos para sentirse orgulloso de ser de Azagra. Y en todo caso, yo os tengo que decir que a mí me ha ido muy bien el ser de Azagra. Cuando llegué a Barcelona, pues hace ya un montón de años, pues estaba buscando trabajo y lo que haces es presentar el currículum. Y en aquel momento mi currículum eran 2 líneas. Maestro y nacido en Azagra, Navarra. Y en todas partes lo llevaba y nadie me hacía, pues evidentemente, caso porque se quiere gente con experiencia. Pero en una academia de la calle Córcega de Barcelona, llegué allá y dije, bueno, pues que vengo aquí a ver si tiene. No tenemos trabajo, tenemos todo cubierto. Como yo estaba desesperado, pues insistía, ¿no? Pero por favor, cójanme el currículo, porque si igual un día necesita, bueno, si lo quiere usted dejar, pero ya le digo que no necesitamos a nadie. Se lo dejo y cuando ya me vuelvo dice, ¿esto Azagra dónde está? ¿Está en la Ribera? Pues sí, en la Ribera de Navarra. Pues puede usted comenzar mañana. Si es usted Navarro de la Ribera, no necesito más referencias. Entonces, pues bueno, algo habrán hecho nuestros padres y nuestros abuelos cuando han dejado tan alto, ¿no? la fama y el nombre. Por otra parte, pues me he encontrado con cosas muy curiosas buscando esta imagen que tienen aquí, que me imagino que ya la habrán identificado. Es curiosa porque aparece en un libro de José María Espinàs, que es el escritor catalán vivo más importante. Es el escritor de referencia, el escritor más importante, el escritor, digamos, hoy venerado como un personaje de culto, que hizo un viaje, pues no sé si se recordarán ustedes de lo que son las de los soles, en unas motos imposibles, pues hizo un viaje por el Ebro con esta moto, y al llegar a Calahorra, pues en vez de seguir por la orilla derecha, decidió meterse por la izquierda y apareció en Azagra, y estando en Azagra, pues hizo esta moto. Bueno, pues él es mi editor, él al conocerme me dice, ¿tú eres de Azagra? Yo he pasado por Azagra y tengo una foto en Azagra, ¿no? Y lo que pasa es que él no sabía que no es que tenga una foto en Azagra, sino que tiene... Si lo puedo poner... Tiene 2. Esta es la portada de La Vanguardia, en la que se le da un premio, recoge que se le da un premio, uno de los premios importantes, el primer premio importante de las letras catalanas, y resulta que ese mismo día, en la portada de La Vanguardia, pues aparece una imagen de Azagra que tampoco hace falta decir mucho de ella, ¿no? No hay que
En todo caso, no deja de ser curioso, y él me lo ha reconocido, pues que digamos que el escritor más importante vivo catalán, José María Espinàs, por cierto, el autor de la letra del himno del Barça, entre otras cosas, es el autor de la letra del himno del Barça, pues pasa por Azagra y hace esta foto, y después siguiendo para adelante, pues se enfrenta. Y además, el viaje es del 61, y esta, la portada de La Vanguardia es de diciembre del 61, ¿verdad? Sí. Sí. Cuando les decía que hay motivos para sentirse orgullosos de ser de Azagra, también, como en todos los lugares, hay motivos para sentirse a veces desesperado, evidentemente, pero hoy estamos aquí para hablar de lo bueno, ¿no? Yo a veces me desespero, yo me gustaría que mi pueblo hubiese tenido un poco más de cariño hacia lo antiguo, hacia alguna cosa, que mantuviera más el recuerdo material de las cosas antiguas, pero en fin, las cosas han ido como han ido. Pero además de lo que podríamos decir, los valores materiales, están los valores espirituales o los valores morales. Y aquí yo quiero reivindicar ahora el que me parece un valor moral importantísimo de Azagra y que únicamente te das cuenta de lo importante que es cuando sales del pueblo. Lo conté en el programa del 2011, hice mención de esto, pero quiero recordarlo aquí. Un día, en una cena en la que estaba presente Jordi Pujol, apareció la cuestión del concierto. Y como yo era navarro, pues Lori, ¿tú qué piensas de esto? Y dije, pues mire que hay muchas maneras, yo planteé mi cuestión, que el concierto tiene muchas ventajas, pero también tiene inconvenientes. Si tú pagas una cantidad fija, está muy bien cuando hay épocas de crecimiento, en épocas de decrecimiento igual no es tan ventajoso. Y en todo caso hay un elemento esencial para que el concierto económico sea beneficioso, y es que el pueblo que se lo aplica ha de ser muy productivo. Me dice, ¿pero eso qué quieres decir? ¿Que los catalanes no somos muy trabajadores? Yo, mire, presidente, como los navarros, no. Tal cual, además se lo conté. Se quedó un silencio y dice, ¿puede usted explicarme esto? Y digo, pues se lo voy a explicar. En mi pueblo, en más sitios de Navarra, pero evidentemente yo hablé de Azagra, el peor insulto que se le puede decir a alguien es el de falso. Fijaros que mientras en cualquier otro lugar falso es lo opuesto a verdadero, aquí falso pues es efectivamente el que no te gusta trabajar, no tienes valor como persona si no amas el trabajo. Y eso para mí es un patrimonio moral, un patrimonio cultural tan importante como mantener yo que sé qué edificio enorme. Y creo que deben reivindicarlo como un patrimonio propio, que hay que conservar eso, porque indica un valor, y un valor importante de nuestra tierra, que insisto, únicamente te das cuenta pues cuando sales fuera. Hay que decir que en esa cena estábamos varias personas, mientras los demás intentaron rebatirme con distintos argumentos, yo digo, hay que tomarse en serio eso que dice el Luri. Bueno, a ver, uno tiene sus recuerdos agradables, pero también tengo mis recuerdos de otro tipo, ¿verdad? Y por ejemplo, pues no hace mucho aproveché para vengarme todo lo que pude de una persona de mi infancia. Me refiero, ustedes perdonarán, pero voy a decir el nombre ya que está escrito, una persona que yo no sé por qué me metía unos pellizcos terribles. Era Sor Prudencia. Pues decidí vengarme de Sor Prudencia. Y no se me ocurrió mejor manera de vengarme de Sor Prudencia que en un libro que bueno, pues ha tenido un cierto éxito, por la sexta edición, etcétera, hablando de la vergüenza. Digo, la vergüenza, como todos los instrumentos pedagógicamente poderosos, se ha de administrar con sentido común. Mal administrada puede dejar heridas muy profundas. Aún recuerdo, cómo puedo olvidarla, a aquella monja, Sor Prudencia, se decía, y no es broma, que sometía a los niños que se equivocaban en clase al escarnio público con esta canción, que todos recordarán también. Vergüenza, vergüenza, ese chico motilón, no se sabe la lección, fuera del salón. Esto quizás no deberíamos recordarlo, en el patrimonio cultural o moral quizás no deberíamos incluirlo. Hablo de una
una clase de niños de 5 años de principios de los 60 en Azágara, un pueblo de la Ribera Navarra. Y he de admitir que había pocas cosas que nos gustasen más que tener la oportunidad de cantar esta canción a pleno pulmón a un pobre desafortunado compañero, exponiéndolo a la vergüenza como si fuese un reo en época medieval. Bueno, pues uno tiene la oportunidad y no está mal. Pero espero que me entiendan, tampoco había... Bueno, podríamos hablar muchísimas más cosas de Azágara, contar anécdotas, pero quiero hacer honor al título y recordar ese título. A mi hermano, por cierto, le comentaba, hay muchas cosas que te encuentras. No hace mucho me encontré con un artículo en un periódico de Madrid que recogía una queja de los calarranos a la autoridad pertinente, que decía: estamos atemorizados porque los de Azágara nos han amenazado con venir a pegarnos. Y el periódico de Calahorra, que piensan de la vida. Si son, pues no se cuantiplican o quintuplican a la población de Azágara, ¿cómo puede ser que le tengan miedo? Y hacía una broma sobre los de Azágara. Hay que pensar, simplemente para comentarlo, en Azágara aparece muchísimo en las crónicas antiguas y aparece pues también en la prensa, sobre todo de los siglos XIX, XVIII, XIX, porque Azágara tiene un elemento estratégico importantísimo. No es que forme parte de la frontera navarra, es que estaba exactamente vigilando el vado principal del Ebro. En un momento en el que los puentes no existían, o los puentes en todo caso estaban muy lejanos, el vado de Azágara era un lugar estratégico de una importancia enorme. Y podemos, pues si seguimos las crónicas que sigo de las guerras carlistas, siempre aparece el vado de Azágara. Pues qué sé yo, Espocinina, que está por aquí y está bastante tiempo, pues en un momento determinado que sabe que hay en Aldea Nueva de Ebro un grupo de realistas, pues dice: esto lo vamos a hacer fácil, el vado de Azágara, y les mete una paliza considerable, ¿no? Espocinina. Ese es un elemento estratégico que explica que el castillo también tuviera su importancia. Yo creo que el castillo de Azágara era más importante que lo que se acostumbra a decir. Porque si no, ¿a qué vienen, o cuál es la razón de que haya tantos documentos del siglo XII, del siglo XIII, del siglo XIV de Azágara en referencia también al castillo? Insisto, porque era un lugar de extraordinaria importancia, porque tenía, entre otras cosas, la misión de controlar uno de los puntos débiles de la frontera navarra. Entonces, no es que estuvieras en la frontera, estás exactamente en las trincheras de la frontera, y ahí está la importancia. Pasamos a otra cosa. Decía, un Azagrés en los Balcanes. Lo de Azagrés creo que lo he justificado. Vamos digamos que quiero seguir contándoles sobre lo que para mí es una absoluta pasión desde el momento que lo descubrí, y que en todo caso, si he reivindicado a Fray Manuel de la Concepción por poner su nombre en sus obras, pues esto que hay aquí en búlgaro es fácil, ¿no? No hay problema. Azágara, Navarra. Pues haciendo caso a mi madre, evidentemente, pues intento por todos los medios que aparezca el nombre de Azágara en las cosas que publico, sean en castellano, como en este caso, pues que es un libro en búlgaro que iré a presentar el mes que viene. Mi interés por los Balcanes ha sido desde antiguo muy grande, entre otras cosas porque yo recuerdo como un elemento mítico. Ya les decía que a mí siempre me gustó mucho abrir mapas y perderme jugando con la imaginación por ello. Un río que se llamaba, que se sigue llamando, pero en la antigüedad tenía un renombre importante, Ebro, con H inicial, el Ebro o el Ebro. Y esa imagen de que al otro extremo de Europa existía un río que era el río Ebro, pues siempre me ha acompañado de una manera o de otra. Además, pues he hecho abundantes viajes en los que ahora tampoco voy a marearlos, ¿no? Lo que sí quiero contarles es que cuando yo estaba haciendo la tesis doctoral a la que has nombrado, pues tuve
tuve una beca del Ministerio de Asuntos Exteriores y pasé una temporada en Bulgaria. Era un momento económicamente desastroso después de la caída del muro de Berlín y una tensión terrible, pero me encontré con una gente admirable que me recibieron muy bien. Yo después los invité aquí a una cosa que hicimos y de repente me encuentro con que ellos me invitan a una cosa asombrosa para mí, que era la inauguración de un congreso internacional de cultura, de la cultura tracia. Los tracios, para que nos entendamos, vienen a ser los íberos de Bulgaria, ¿no? Las poblaciones prerromanas de Bulgaria. Yo siempre he pensado que no hay que tener miedo, es decir, que en todo caso los retos importantes son los retos que hay que superar. Intenté prepararme al máximo pues, a aquella conferencia, pero por si acaso me llevé dos argumentos adicionales en el bolsillo por si la cosa no salía bien. La conferencia pues, que di en la Universidad de Sofía creo que estuvo bien, pero lo que estuvo mejor fue que después de un congreso que recorrimos buena parte de Bulgaria, uno de los días del congreso hicimos noche en una ciudad que se llama Yambol y en los brindis pues me pidieron que yo hiciera el brindis, ¿no? Entonces se me ocurrió decirles dos cosas. Primero, que de todos los tracios que había por allá, nadie había más tracio, esto es literal, les cuento, que los de mi pueblo. Que nosotros sí que éramos, entonces se quedaron todos y dicen, no, pero es que esto no es un decir, tengo la prueba documental. Y la tengo. Esta es una pieza de la que desgraciadamente se sabe poquísimo. Hay una copia, en mi opinión, mal restaurada en el Mercadal de Calahorra. Es justo en el centro del Mercadal de Calahorra. Es una pieza que la encontró un campesino de Calahorra, aquí cerca, al otro lado del Ebro. Se encuentra en 1788, se destruye y después en una reconstrucción que yo creo que no es fiel, pues se encuentra en el centro del mercado. Pero aquí nos encontramos con un señor que es algo curiosísimo porque tiene en su nombre y en sus apellidos recoge los nombres de varias tribus tracias. Y yo le dije, pues fíjense ustedes que estamos aquí hablando de los tracios y justo, evidentemente no les hablé de la diferencia entre Calahorra y Azarra, porque entonces tampoco existía Azarra como tal, sino formaba parte de un todo económico. Pues justo en mi pueblo ha aparecido esto, que se quedaron además admirados, porque como documento merece la pena ser estudiado, y en Calahorra no está estudiado, es decir, es una piedra. De hecho, hay personas en Bulgaria que me lo pidieron y que sí que están estudiando y documentándolo. Pero le dije, hay otro elemento más para hablar de los tracios y de Azarra, y esto sí que nos dejó fascinados. Pocos días antes de ir, he hecho antes mención del primo Ángel, me contó pues, por internet una determinada versión de la culebra del Sobacar, la famosa culebra del Sobacar. En Bulgaria y en general en todos los Balcanes hay muchísimos mitos de serpientes, culebras, ritos iniciáticos, etcétera, etcétera. Claro, yo aproveché y dije, pues no tienen nada, eran los brindis más relajados, no tienen ustedes nada comparado con la culebra del Sobacar. No pueden ustedes imaginarse lo que supuso que en la mitología navarra existiese un pueblo que tenía una culebra, que ya saben ustedes que entre las versiones que había circulaba una que tenía barba y todo. Y yo les dije, pues bueno, eso fue un momento que nos lo pasamos muy bien y ahí pues hubo un momento, bueno, en fin, de esas situaciones que crean un ambiente propicio para después establecer relaciones mucho más estrechas que se han creado, de hecho. Yo vine de allá de Bulgaria con una gran cantidad de imágenes de todo lo que había visto, después les mostraré algunas de ellas, decidido a que tenía que hacer una exposición con todo eso. Y el primer lugar que lo pedí fue la Caixa, que es la que ya saben ustedes, dedicaba antes, ahora menos, pero ahora sigue dedicando mucho dinero a la obra cultural y a exposiciones. Entonces pedí una entrevista, me la concedieron, y ¿saben quién estaba atendiéndome? Luis Monreal. Luis Monreal. La prueba también que ser de Azarra es una cosa seria, es decir, no es una cosa cualquiera.
lo primero que me preguntó fue por el palacio. ¿Qué tal? ¿Cómo está el palacio? O sea, ustedes... me contó una historia que es interesante. Nos referimos al Palacio de la Plaza, es el palacio de la familia Pagola Marichalar. ¿Cómo comienza esto, la familia, o cómo comienzan los Monreal a vivir en el Palacio de la Plaza? La familia Pagola Marichalar es una familia muy interesante, es decir, con muchísimos elementos culturales, con una gran incidencia, incluso en la prensa de Madrid, escriben artículos, bueno, ahí tampoco vamos a entrar aquí a dar nombres y referencias concretas, pero es una familia muy interesante. Lo que sí que quiero deciros, simplemente para centrarnos en los Monreal, en un momento determinado viven en el palacio dos hermanos solteros, que son Martín Pagola Marichalar y su hermana Filomena. Lo que voy a decir lo sé a través de Luis Monreal, por lo tanto, si algo no se corresponde con la realidad, la culpa es de él, ¿no? Esos dos hermanos que son solteros, Filomena está siempre muy preocupada con su hermano porque su hermano tiene el vicio de jugarse todo. Y un día oye unos ruidos por casa, en la entrada de casa, y dice: esto es mi hermano que ya está vendiendo el trigo, que ya se ha perdido, ha apostado el trigo, se lo ha perdido. Y entonces baja corriendo a la puerta a ver lo que hay, y en ese momento se derrumba la peña y cae sobre la habitación en la que ella estaba durmiendo. Se salva, pero es que esta persona, Filomena Pagola, es la que se casará con el primer Monreal que reside en Azagra, Babil Monreal. Babil Monreal, que es el padre de Ángel Monreal, que sé que en los cuadernos azarreses, ¿verdad?, están publicados sus recuerdos. Ángel Monreal es un personaje de relevancia cultural, tanto en Zaragoza como sobre todo en Jaca. Hay que decir también, añadamos a otra anécdota, que aquí hay una relación familiar. Mi madre estuvo trabajando con ellos en Jaca, nuestra madre estuvo trabajando con ellos, y ahí aparece además un elemento curiosísimo, que es justo cuando se da el golpe fallado de Galán y García, pues está mi madre en esa situación, ¿no? Que están, el golpe fallado de Galán y García, que hay un elemento muy curioso. Hay historiadores que dicen que Galán dio el golpe precisamente despechado porque la hija de don Ángel Monreal, a la que había estado cortejando, al final le dice que no, porque su padre, que es un señor de derechas conservador, pues eso, le dice que ni hablar, y entonces aparece, bueno, en todo caso no deja de ser... Bien, el hijo de Ángel Monreal es Luis Monreal de Tejada, un personaje interesantísimo porque fue con 21 o 22 años el comisario de recuperación artística de toda la zona de Levante. Y buena parte de las piezas de arte conservadas después de la guerra se le deben a él. Más aún, hay un elemento que pocas personas saben, pero juega un papel importantísimo en la recuperación de la Dama de Elche, que estaba en Francia y se devuelve a España, entre otras cosas, con su intervención, que la Dama de Elche y otras piezas. Más elementos para ver, es decir, la historia no hubiera sido la misma si no se Azagra eso, así es la gente de Azagra eso. Bien, tuve la suerte de que Luis Monreal era una persona de una cultura de las que te encuentras muy pocos, una cultura asombrosa. Tenía toda la historia del arte, tiene toda la historia del arte en su cabeza, y de hecho en estos momentos está en el que posiblemente sea el mejor trabajo del mundo, organizándole la colección de arte privada a Lagacán, que ya sabéis, bueno, Lagacán es un señor al que precisamente no tiene problemas de liquidez y que tiene un museo no sé, en Toronto, en la casa la tienen, pero ahora organiza un museo, no sé si es en Quebec o en Toronto, que él lo ha diseñado, está organizado, pues se dedica básicamente a esto. Era una de las personas, por ejemplo, que estaba al tanto de una inteligencia extraordinaria. Cuando los talibanes dinamitaron aquellas estatuas del Buda en Afganistán, él estaba ya inmediatamente para comprar las piezas dinamitadas que pudiesen aún conservar algún valor.
Bien, este Luis Monreal había estado en Bulgaria, conocía Svestari, conocía otras cosas, y entonces pues eso evidentemente facilitó muchísimo las cosas, ¿no? Porque cuando conoces a alguien es fácil hablar y es fácil establecer las relaciones. Organizamos yo creo que una gran exposición en el 2005 sobre la cultura tracia, que recorrió, pues estuvo todo un año en Barcelona, Madrid y Valencia. Esta es una imagen de la pieza original. Voy a mostrar muy rápidamente, porque no quiero aquí ahora para dar una conferencia erudita. Además el tiempo vuela. Algunas de las piezas de un mundo fantástico. Los que os guste el arte, o los que os guste simplemente la historia, o los que nos gusta el arte y la historia, de repente hemos descubierto un mundo del que no se sabía nada, solo se conocían fuentes literarias, y que en los últimos años están apareciendo una gran cantidad de piezas de todo tipo, que ahí tienen pues, el Mar Negro, lo que son los Balcanes y lo que es Bulgaria. Es un país, aunque con zonas aún muy atrasadas, con un frío atroz en invierno y un calor abrasador en verano, en el que aún te puedes encontrar elementos muy diversos por las calles. El frío en invierno es terrible, y en primavera y en otoño también. Pero que tiene, ya digo, algunas de las cosas más asombrosas. La historia de Europa hay que reescribirla teniendo en cuenta los datos que han aparecido aquí. Por ejemplo, si preguntásemos a una persona culta el primer oro del mundo donde ha aparecido, seguro pues, que nos dirían en Egipto o en Mesopotamia. Pues el primer oro del mundo aparece en Bulgaria, en estas tumbas de la ciudad de Varna, que tienen unos tesoros, una riqueza, os aseguro, asombrosa, y que las podemos datar entre el 4500 y el 5000 a.C. Este es un tesoro más tardío, coincidiendo, podríamos decir, con Homero, con Troya y la guerra de Troya, pero también de una belleza espectacular, unos acabados perfectos y, bueno... Lo más curioso, lo que más llama la atención cuando uno visita este país, son esas pequeñas montañas, esos túmulos que hay en distintos lugares del país. Siempre habían estado ahí, nadie se había preocupado demasiado de ellos, son estos túmulos, hasta que comienzan a excavarse y resulta que dentro de ellos hay tumbas, y en esas tumbas pues, se encuentran tesoros y se encuentran maravillas. En este momento la cuestión está un poco complicada porque en un país pobre no se puede ni permitir tener riquezas. Y entonces, pues bueno, hay situaciones de robos, en fin. Son tumbas asombrosas tanto por el diseño arquitectónico, que son muy variadas, como por las pinturas murales. Si en los libros de arte normalmente no se hace para nada, no se hace relación a las pinturas murales ni griegas, básicamente, ni por supuesto del norte de Grecia. Y aquí hay unas pinturas curiosísimas, es decir, y además con una gran riqueza expresiva de movimientos. Esto es del interior de una cúpula mortuoria. Ya digo que no me voy a detener mucho, simplemente mostrarles, es decir, por qué mi interés por los Balcanes, ¿no? Algunas de las pinturas que han aparecido ahí, los caballeros. Normalmente las tumbas tienen un pasadizo bastante largo y después una o dos cámaras mortuorias donde te encuentras pues, a un personaje noble que está enterrado, a veces acompañado con animales, en algunos casos acompañado con mujeres que sin duda fueron enterradas vivas. Una de las personas con las que yo he tenido y tengo muy buenas relaciones con ellos, una de las personas con más olfato arqueológico fue el profesor Quito, que hace 3 años descubrió pues, la cabeza de uno de los reyes tracios, que es en estos momentos una pieza helenística de realce, ¿no? De oro, pues, esto es un macizo, ¿eh? La tumba de Svestari, en la que había estado Luis Monreal justo cuando se descubrió. Hay muchísimas cosas asombrosas, entre ellas la ciudad de Perpere, que es una ciudad excavada directamente en la roca, con una extensión enorme. Pueden decir, esta es una parte de la ciudad. De todo esto no se sabe nada fuera de Bulgaria,
Entre otras cosas porque es un país tan pobre que no se puede permitir el lujo de hacer propaganda de sus propios tesoros. Yo he participado en algunas excavaciones, les aseguro que pocas cosas hay más emocionantes que esto, ¿no? Cuando estás excavando y te encuentras el profesor Kitov, no sé si la foto le beneficia mucho, pero en todo caso mi agradecimiento con él porque siempre se portó conmigo de una manera extraordinariamente cordial. Aquí en el momento en el que descubre precisamente esa cámara, esa máscara de oro. Algunas de las piezas más interesantes son las coronas de oro, con un trabajo, ya pueden imaginarse. Hay muchísimos tesoros, muchísimos tesoros, además grandísimos, amplísimos, con unos trabajos muy finos. Son piezas para... Probablemente el vino que bebían era un vino muy fuerte que necesitaba ser ventilado, y para ventilar lo ponían aquí sale un orificio donde lo servían a una copa para beberlo una vez que estaba oxigenado. Son objetos bellísimos. Lo que os comentaba antes, nadie conoce nada de esto, pero sin duda la historia de Europa hoy hay que reescribirla incluyendo un capítulo a Bulgaria. Esto es un tesoro íntegro que apareció tal como lo veis. Los yelmos. Con referencia a las personas, porque los países no son nada sin las personas. Pues, dos amigos míos, una historiadora y un antropólogo. A los dos les debo mucho, pero quería contar una anécdota de un viaje con este antropólogo. Un día en su casa, haciendo pues, un viaje largo, se hizo de noche, pues quédate a dormir aquí. Pues perfecto, pero en tu habitación hay un invitado. Demonios. ¿Esto qué quiere decir? Que en mi habitación hay un invitado. Entro allá y me encuentro con una momia inca que estaba justo a la altura de la cama. Digo, ¿cómo voy a dormir yo aquí? Dice, no, pues si está muerta. Dice, sí, claro que está muerta, pero el aso, porque te la veías allá, y cada vez que me daba la vuelta, veía aquella momia que estaba... En fin, podría contar mil historias de ese tipo. El profesor Alexander Ford, ministro de Cultura, me ayudó muchísimo y tenía, se me trataba, profesor Medrano. Profesor Medrano. En mi casa solo cenan hombres. ¿Es usted un hombre? Profesor Ford, como usted quiera. En mi casa los hombres nos bebemos media botella de vodka para cenar. Si estamos los dos, habrá que beberse la entera. Y la botella de vodka no era esto, era una botella considerable. Con los vasos aquellos de Duralex, llena hasta arriba, y en fin, no, creo que no puedo contar más porque está mi hermana y mi hermano delante. Una de las cosas más interesantes que uno se encuentra cuando recorre ciertos países es lo inesperado, ¿no? Entre esas cosas inesperadas está la de los judíos de los Balcanes, porque son básicamente judíos sefarditas, es decir, judíos que fueron expulsados de España en el tiempo de los reyes católicos, que tienen un cariño a España difícilmente imaginable. Para ellos separar sigue siendo una palabra sagrada. Muchas familias aún conservan como una joya las llaves de la casa que tenían cuando fueron expulsados, pero lo más asombroso es que hablan el castellano de aquella época. Pues una sorpresa más, resulta que tienen canciones, y entre esas canciones hay una dedicada a una tal Bellida, que dices, bueno, pues eso no nos lleva a ningún sitio, pero emocionalmente tiene su valor y todo acaba cuadrando. De hecho, una de las cosas que estoy empeñado a hacer, me resulta complicado, pero lo acabaremos haciendo, será un libro con la recopilación de las canciones sefarditas de los Balcanes, básicamente de Bulgaria. Pues ahora, en marzo, una de las cosas que voy es precisamente para poner en marcha este proyecto. Es extraordinariamente emocionante ver, pues eso, de repente el castellano pues que aparece pues, en los libros del siglo de finales del XV, verlo hablar pero con una pureza, y además lo conservan, les aseguro, como algo sagrado y con un cariño enorme.
Para terminar, y en todo caso os doy después si queréis hacer alguna pregunta podemos hablar. Quiero hablar de Bulgaria porque tengo un proyecto en marcha, que le he llamado el proyecto Tunja, que se trata de ir del A al B. En este recorrido son 350 kilómetros, es decir, de la confluencia de los ríos este es el Ebros, Maritza o el Ebros. Aquí hay una ciudad, Edirne, y yo quiero ir hasta aquí, y quiero ir caminando. Y lo haré el mayo próximo, precisamente para después escribir un libro de la experiencia, porque además es una experiencia muy interesante, porque en Edirne, la ciudad que está aquí, es donde mataron a Roger de Flor, o Roger de Flor, o como lo queráis llamar. Inmediatamente, después de muerto, Roger de Flor, o Roger de Flor, los suyos, que son los almogávares, siguen a las personas que lo han matado, les dan caza justo aquí, en el paso de Shipka, y acaban con todos, absolutamente con todos, y comienza lo que después se llamó, y no hay segundas, lo que voy a decir, la venganza catalana. Mi intención es recoger todo el proyecto y construir, por decirlo así, una guía turística histórica de todo este recorrido. Podría contar 1000 anécdotas de todos estos países, que mi intención es comenzar en Estambul, por supuesto salir de las murallas de Diocleciano, seguir para adelante hasta Edirne, hasta la ciudad de Edirne. Estas son las ruinas del castillo en el que mataron a Roger de Flor. Seguir, pues estas son las imágenes del río Ebros con H, y seguir para adelante. Entre las cosas que uno se encuentra, pues a veces te encuentras también con timos. Y en este caso, pues se trata de uno de los timos más importantes y que más éxito están teniendo actualmente. Pues en la televisión, un famoso pseudocientífico de la 4 le dedicó varios capítulos a esto. En Bosnia, es una ciudad muy deprimida y un señor muy listo se encontró con que estas montañas tienen esa forma y dijo, estos son pirámides. Y entonces está vendiendo la idea de que son pirámides, pues exactamente de hasta, según dice, porque cada vez lo lleva más largo, 50.000 años antes de Cristo, es decir, absolutamente imposible, porque entre otras cosas no eran ni sedentarios las personas que había. Como se enteró que había por allá, a través del presidente de Bosnia, que se pusieron en contacto con un arquitecto y conmigo, a ver si queríamos visitar estas maravillas, porque estaban recogiendo nombres y después con su nombre certificaban, y eso seguro que pagaban muy bien por el sitio. Evidentemente, yo creo que no se puede participar en un fraude, sea quien sea y sean las dimensiones que sean. Pero no deja de ser interesante que después te ves por la televisión reportajes. Si se trata de fraudes y de cosas mitológicas, me quedo con el que mejor conozco, el que más simpático me cae, que es el altar de Maradona que tiene... ¿No lo conocéis? En Nápoles, Maradona tiene un altar y eso, pues bueno, es con una devoción extraordinaria. Bien, para acabar, esta imagen que tienen aquí es ni más ni menos que la reproducción del barco, de la nave capitana de la batalla de Lepanto. Pues justo debajo aparece un señor dando una conferencia y en ese momento ese señor que está dando la conferencia se queda perplejo. Se queda totalmente perplejo porque ha aparecido un azagrés al final de todo. Y ese azagrés, que lleva una mochila, mete la mano en la mochila y saca una morcilla de azagra que está mostrándola ya. Es el Carlos Jiménez. Evidentemente, cuando uno se encuentra con esas cosas, pues mira, una conferencia sobre las novelas del mar de Pío Baroja estaba dando aquí. Pues cuando uno se encuentra con una morcilla de azagra, son palabras mayores. Y ahí ni Pío Baroja, ni nada de lo demás. Ahí perdí totalmente el Oremus. Porque, bueno, miren ustedes, no he querido dar ni mucho menos una conferencia erudita, más bien lo que he querido es decir que estoy encantado de estar aquí,
que les agradezco muchísimo a las personas que me han invitado, que no saben ustedes lo magnífico que me parece tener aquí delante a tantos tarrés, que por supuesto que sepa mi familia que no hace falta decir nada, pero que aquí estamos, y si estamos aquí, pues está la gloria también aquí. Un abrazo, muchas gracias a todos. Aunque como habéis visto está muy enraizado en el mundo clásico y en culturas antiguas, no le hace ascos en absoluto a las nuevas tecnologías, y algunos ya sabéis que tiene un blog bastante seguido en internet que se llama El Café de Ocata. Imagino que alude al café, al lugar donde vive en el Masnou. El Café de Ocata es el sitio de Gregorio en internet donde casi todos los días cuelga algún pensamiento, alguna reflexión o alguna sugerencia, que tiene un núcleo bastante vivo de seguidores y que podéis seguir también los ozagreses si así gustáis. Por otro lado, todo el mundo es bienvenido, por otro lado, y termino, me consta precisamente a través de ese blog que el martes que viene, por ejemplo, dará en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, el CCB, una conferencia-concierto sobre Nietzsche acompañado de dos virtuosos pianistas. Oye, eso tengo que explicarlo un poco. Eso es una... A mí me gustan los proyectos en los que nadie cree. Entre otras cosas porque creo que si se fracasa hay que fracasar intentando hacer algo interesante. Fracasar haciendo cosas triviales es lo más triste que hay. Yo tengo una gran admiración por Nietzsche y su filosofía, y Nietzsche tiene unas obras musicales muy poco valoradas, y lo que hemos hecho ha sido pues recuperar de esas obras algunas piezas notables. Nos hemos atrevido incluso a componer una más, y bueno, pues allá nos lanzamos, ni más ni menos que en el Centro de Cultura Contemporánea. Serán un piano con dos pianistas que se interpretarán piezas de 4 manos, y yo hago una presentación oral y entre pieza y pieza pues digo alguna cosa. Para nuestra sorpresa tendremos el primer bolo ya en Soria. Venimos a Soria a mediados de marzo al casino de Soria, que es maravilloso, por cierto. Y bueno, pues eso, hay que hacer... Tengo que decir que todos mis amigos, digamos, especialistas en música me dicen que este proyecto no va a tener éxito, pero ¿qué saben los amigos especialistas en música de tus ilusiones? Yo creo que lo que se hace con ganas, creo que hay que trabajar, y creo que el punto honor es importante. Creo que lo que os decía antes, que no hay que ser falso trabajando, pero que lo que se hace con ganas y con entusiasmo, y si tú crees en ello, tiene muchas posibilidades de seguir para adelante. Muy bien, podéis preguntarle, ¿eh? Todo el que quiera preguntar algo, que aprovecha. Eso que los atrás, pero el que tengo ahí es la casa de los atrados. Tanto que lo he visto, lo hemos visto y lo hemos comentado, ¿verdad? Lo hemos visto y lo hemos comentado, claro que sí. Por cierto. Y cada 4 o 5 años vienen los atrados. Es que hace 5 años vino uno que dijeron que era ministro, y como me pidió el ayuntamiento el cuadro para ponerlo en la plaza Fábrega, vino y me dijo, oiga, ¿cuánto quiere que puedo pagar? Pues nada. Y un cheque en blanco. Un ortopedo. Eso lo he hecho para mi casa. Bueno, yo tengo que decir que este señor tiene una pieza que me parece admirable. Hemos hablado del Castillo de Azarra. Tú tienes una reconstrucción del Castillo de Azarra con materiales originales del Castillo de Azarra, ¿sí o no? Sí. Además de que, bueno, oye, sí, mire, no lo digo por nada, pero aquí hoy es el día de los Luri. El ayuntamiento de Monet, cuando estábamos preparando la peña, subimos el difunto Esteban de Topico a ver qué salía del Castillo Viejo, los cimientos, cómo eran. Total, que vimos cómo eran y cogí material de allí, un trozo de
los que hacían como si fuera cemento, pero le llamaban, bueno, no sé cómo le llamaban. Después el pie es de abajo, de allí, y el castillo de madera. Era todo material de época. Lo he visto y doy fe. Muy bien. El ayuntamiento lo tiene en una... A ver, ¿alguien más pregunta? ¿Está todo claro? Pues entonces le damos una... Bueno, va a pasar el señor alcalde. Bueno, hemos querido preparar un pequeño detalle que te quiero dar en nombre de todo el pueblo de Azagra, para ya veo que tú te acuerdas de tus orígenes, de Azagra, pues quiero que cuando lo veas que pienses que nosotros también te recordamos y que pienses en nosotros. También te quiero dar un pañuelo, que sepas que estás invitado pues, a las fiestas de Azagra, que me imagino que ya las conoces bien, pero que sepas que estás invitado por todos los azagreses. Muchas gracias por esta charla. Bueno, esto lo pondremos al lado de una Virgen del Olmo que también me está preparando. No te preocupes que la tendrás. Seguro, ¿eh? Y nada más comentaros que el viernes que viene vuelve a haber otra charla sobre Azagra, la penúltima la va a hacer Conchita Martínez Pasamar y os esperamos a todos. Muchas gracias.